Muy buenas, gente. Hoy no toca tema de modelado, sino más bien de visualización, de render a través de ZBrush, porque es posible que a veces os interese hacer este tipo de efectos en vuestro render, el glow, ¿no? Ese estela, ese halo que aparece en las luces del neón. Entonces, lo normal, y sobre todo cuando queremos hacerlo bien, este efecto se hace en Photoshop, se hace en postproducción. Pero el problema es, claro, ¿qué pasa si en vez de una imagen fija necesitamos un 360 grados o una animación? Entonces se me ocurrió empezar a trastear con el tema de los filtros en los BPR que aparecían en la nueva versión de ZBrush 2019 y creo que he encontrado más o menos una solución. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a ello. Bien, para este tutorial lo que vamos a utilizar es el típico busto de ZBrush que en más de un vídeo ya he aprovechado. ¿Por qué? Porque en este busto ya tenemos separados los ojos de lo que es la cabeza en sí. Entonces, como veis, los ojos están combinados con la boca, así que lo primero vamos a partirlo, ¿ok? Y vamos a coger los ojos, los juntamos, merge down, e incluso vamos a borrar la boca porque no nos interesa lo más mínimo. Bien, entonces, ahora mismo ya tenemos lo que es la cabeza separada de los ojos. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque para temas de renderizado vamos a utilizar filtros que podemos coger distintos colores. Es decir, a la hora de trabajar estos filtros, como veis, los tenéis en render, en BPR Filters. Vamos a darle a la chincheta. Vamos a dejarlo ya aquí a la izquierda. Todos estos filtros podéis ir aplicando hasta 12. Simplemente vamos a clicar en uno y como veis ya aparecen todas las opciones. La primera opción es elegir qué tipo de filtro tenemos. Entonces, por ejemplo, ahora mismo tenemos activado Noise. Como veis, ahora mismo no estamos viendo nada porque solo aparece su efecto cuando ya realizamos el BPR, ¿no? El render en sí. Entonces, lo que vamos a utilizar es, en vez de ruido, vamos a utilizar pintura. Pintura lo que básicamente hace es meter el color que estamos eligiendo aquí y lo mete a todo el render. Entonces, una de las primeras opciones que tenemos es la máscara. Como veis ahora mismo, máscara está en 0. Si la llevamos a negativo, se aplica solo al fondo. Si la llevamos a positivo, se aplica solo a lo que es la herramienta, ¿no? El objeto en 3D. Fijaos que se aplica de forma uniforme a todas las subtools. Es decir, ahora mismo no tenemos forma de decirle que solo se aplique, por ejemplo, a los ojos. ¿Cómo podemos hacer que sí que se aplique solo a una de las subtools? Utilizando, como veis, aquí en la parte de abajo, podemos coger que se aplique solo a ciertos colores. Y estas barras son las que nos permite, digamos, la tolerancia, ¿no? De que coja colores cercanos al color que estamos cogiendo. Entonces, si nosotros queremos que se aplique solo a los ojos, quiere decir que toda la cabeza va a tener que va a necesitar un color distinto a los ojos. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente vamos a coger la cabeza, vamos a decir que en vez de los matcap, ya creo que ya hice otro vídeo, es importante que no los utilicéis cuando vayáis a hacer renders en ZBrush, porque ya llevan unos shaders, es decir, no va a ser realista la sombra que os va a hacer. En el momento, por ejemplo, aquí no nos va a importar, pero si vais a utilizar luces, sí que no se va a ver afectado, o sea, va a ser un material falso. Por lo tanto, yo ya cogería desde el principio Basic Material, vamos a coger que sea en blanco y le vamos a decir, ya sabéis, siempre activando material, color, fill object. Como veis, aparece ya aquí la espátula, pincel o nunca he sabido exactamente lo que es. Y vamos a decirle también que el RGB, color, fill object. Y ahora vamos a coger los ojos y lo mismo. Vamos a hacer que el material, por ahora, ya veréis por qué digo por ahora, que sea Basic Material, Fill Object, y vamos a decirle que RGB cambie a rojo. Color, Fill Object. Perfecto. Entonces, ¿por qué os digo que vamos a necesitar cambiar el material? Porque si ahora pinchamos, arrastramos y elegimos el rojo, aunque veis que él reconoce que es el mismo rojo continuamente, después en el render, como veis, aparecen sombras. Es decir, no vamos a tener exactamente el mismo rojo y por lo tanto no se va a aplicar el efecto
o al menos no en la misma intensidad en toda nuestra subtool, ¿no? Por llamarla de alguna forma. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando ahora mismo. Vamos a dar la BPR. Como veis, por ahora se sigue aplicando a todas las subtools. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la máscara general. Tenemos que utilizar las máscaras del color. Entonces, la primera pestaña es la más importante, que es la aproximación RGB a ese color. Como veis, si ya lo llevamos aquí, solo se aplica a lo que son los ojos. Entonces, ahora mismo, ¿sabemos si se está aplicando solo a los ojos? Posiblemente sí, posiblemente no, por lo que digo de que no es el mismo color exacto. Por ejemplo, podemos comprobarlo, la máscara ahora mismo es exactamente solo esa pieza, pero podemos darle un ancho mayor. Como veis, no se afecta porque posiblemente solo coja alguno de los puntos. ¿Cómo podemos asegurar de que sea el mismo rojo? Cogiendo, en vez del material Basic Material, vamos a coger el Flat. Y como veis, ahora vamos a darle a color Fill Object. A ver, me parece que no me quiere... A ver, vamos a moverlo un poco. Ah, perdón, fijaos siempre, RGB, material, color, Fill Object. Y ahora sí que tenemos, como veis, ese rojo puro en toda la subtool. Volvemos a dar la BPR y fijaos, ahora sí que tenemos, eso es porque tenemos ahora mismo ese ancho. Ahí es donde, digamos, es el contorno, ¿no? La extensión respecto a la máscara que aplicamos por ese color. Espero que me entendáis, porque sé que es un poquito difícil así de explicar en pocas palabras. Entonces, una vez tengamos esa extensión más o menos acorde a lo que estamos buscando, podemos darle un blur, ¿no? Para que se integre ese resplandor. Entonces vamos a darle un poquito, otro poquito. Ya digo que muchas veces es ir probando. Porque tened en cuenta que estos valores también dependen del tamaño del render, ¿no? De nuestra subtool. Es decir, fijaos, si por ejemplo hacemos aquí, estamos lejos, hacemos, fijaos en la extensión. Sin embargo, si nos acercamos, volvemos a hacer render, fijaos cómo cambia totalmente la extensión. Por lo que digo de que trabaja en torno a la imagen, no al tamaño de nuestra subtool. No creo que sean exactamente píxeles, pero vamos, es lo que hablamos siempre, ZBrush utiliza unas unidades que, bueno, eso es lo único que no me termina de gustar, ¿no? Que yo vengo más de ingeniería y cosas así. Entonces, una vez ya lo tenemos más o menos ajustado, vamos a volver a darle, a ver, perfecto. Digamos que lo queremos un poquito más suave, vamos a ver. Ya digo que aquí es el ir toqueteando un poquito. Hay veces que no sabemos si es para arriba o para abajo. Es ir probando al final. Vamos ahí. Vale. Y esto vamos a aquí. Perfecto. Entonces, algunas de las cosas que es importante. Fijaos, aquí es pintura y opacidad. Podemos bajarle la opacidad. Prácticamente no se vería. Es poco a poco. Ahí es ir viendo. Normalmente en estos efectos 100 estará bien. Y la pintura es, digamos, la fuerza de ese rojo. ¿Entendéis? Es un rojo más degradado o un rojo más saturado. Entonces eso es jugar muchas veces con opacidad y pintura y ver exactamente el efecto que estáis buscando. Ya digo que cada caso es un mundo. Entonces digamos que más o menos ese es el efecto que estamos buscando de glow. Entonces, otra de las cosas que sí que podemos trabajar es el modo de fusión. Es decir, ese filtro, cómo se está fundiendo con la imagen, con el resto, ¿no? De nuestra imagen. Entonces podemos darle distintos efectos que, como veis, va a hacer una fusión distinta. En algunos casos prácticamente no se va a ver y en otros casos puede ser lo que buscamos o puede ser algo totalmente distinto a lo que buscamos, ¿entendéis? O sea, muchas veces es ir probando. Estos son unos filtros muy parecidos, unos modos de fusión, perdón, muy parecidos a Photoshop. Hay algunos que, por ejemplo, Glow, que no termino de entender qué es lo que hace exactamente, pero que, oye, en este caso, pues más o menos parece que se acorde. Entonces, simplemente, una vez ya lo tengáis claro, ya digo, esto es ir tocando, ir probando. Vamos a bajarle un poquito el tamaño, que me parece excesivo. Perfecto. Una vez ya lo tuvierais, si queréis hacer ese entorno de 360 grados con el efecto aplicado, tenéis que, una vez hayáis hecho el BPR, es decir, que lo veáis, podéis darle a Movie. Eso es importante, bajad en el título de imagen 00 porque si no os aparecerá el logo de ZBrush y le podéis dar a Turntable. Directamente le damos
Y como veis, lo único es que al ir haciendo renders con esos filtros va a tardar bastante. Entonces, vamos a dejarle que corra y ahora enseñamos el producto final. Bien, y una vez ya lo tenemos hecho, simplemente podríamos ir a Movie y decimos Play Movie. Y como veis, ahí lo tendríamos. Vale, que se ve que había grabado en algún momento. Eso recordad que siempre tenéis que borrar. Si habéis hecho en algún momento alguna prueba, se os quedará almacenado. Entonces, Play Movie. Y ahí lo tendríamos. Perfecto, pues ya veis, una cosa súper sencilla y súper potente. Esto de los filtros, la verdad es que ahí le tengo que meter caña, porque ya veis, por una cosa obligada, y al final descubres cosas que te solucionan la vida. Así que muchísimas gracias y ya nos vemos en los siguientes. Un abrazo.